Déjame contarte la historia de un hombre que creía comprender el poder. Se llamaba Luca Moretti y a los 35 años había construido algo con lo que la mayoría de los hombres solo sueñan en sus momentos más oscuros. Controlaba la mitad de la ciudad, no a través de la política o las salas de juntas corporativas, sino a través de un imperio que operaba en las sombras, donde las leyes se doblaban y se rompían según su voluntad. Era el tipo de hombre cuyo nombre la gente susurraba en lugar de pronunciarlo en voz alta. Cuando entraba en una habitación, las conversaciones se detenían. Cuando tomaba una decisión, era definitiva. Luca provenía de una antigua familia italiana, de esas con raíces profundas, en las calles empedradas del viejo barrio. Su abuelo había empezado de la nada, construyendo su influencia, favor a favor, apretón de manos a apretón de manos. Su padre había ampliado esa influencia, convirtiéndola en algo que llegaba a todos los rincones de la ciudad. Y Luca lo había heredado todo, junto con el peso de las expectativas y la carga de la tradición. Vivía en una mansión de piedra a las afueras de la ciudad, un lugar con gruesos muros y oscuros secretos. Las ventanas siempre estaban cubiertas con pesadas cortinas. En el interior, los muebles eran de madera oscura que olía a cuero viejo y whisky añejo. En las paredes había fotografías familiares que se remontaban a 3 generaciones, y cada rostro lo observaba con silencioso juicio. Tenía todo lo que un hombre en su posición podía desear. El respeto le llegaba sin pedirlo. El dinero fluía como el agua. Conducía un Maserati negro que ronroneaba por las calles como un depredador. Sus trajes estaban confeccionados en Milán, sus zapatos hechos a mano en Florencia. Llevaba un anillo de oro en la mano derecha, una reliquia familiar que se había transmitido de generación en generación. Cuando hablaba, su voz era baja y mesurada. Nunca la alzaba porque nunca lo necesitaba. La gente escuchaba cuando Luca Moretti hablaba, no porque quisieran, sino porque tenían que hacerlo. A pesar de todo su poder y control, Luca creía haber encontrado algo que el dinero y la influencia no podían comprar. Creía haber encontrado el amor. Un año antes de los acontecimientos que lo cambiarían todo, había conocido a una mujer en una gala benéfica. Era impresionante, como solo lo son las personas de familia adinerada, con una postura perfecta y una sonrisa que había practicado desde la infancia. Provenía de una familia como la suya, una familia con historia y conexiones. Ella entendía su mundo sin necesidad de explicaciones. Sabía cuándo hacer preguntas y cuándo permanecer en silencio. En cuestión de meses, él le pidió que se casara con él. El anillo que le regaló era enorme, un diamante que captaba la luz como una promesa. Todos en su círculo celebraron el compromiso. Parecía la pareja perfecta, dos familias poderosas que se unían para crear algo aún más fuerte. Pero la perfección suele ser una ilusión, y Luca estaba a punto de aprenderlo por las malas. Por la misma época en que le pidió matrimonio, Luca contrató a una nueva secretaria para sus operaciones. Era una joven negra que había llegado a lo más alto partiendo de la nada. Había estudiado mucho, había asistido a clases nocturnas mientras trabajaba en 2 empleos, y finalmente se había ganado un puesto en una de las organizaciones más prestigiosas de la ciudad. No sabía exactamente en qué consistía el negocio de Luca, y era lo suficientemente inteligente como para no hacer demasiadas preguntas. Lo que le importaba era que el trabajo estaba bien remunerado, que era un trabajo legítimo y que podía cambiar su vida. El primer día llegó temprano, vestida de forma profesional, dispuesta a demostrar su valía. Estaba nerviosa pero decidida. Sabía que esta oportunidad podría no volver a presentarse. La oficina de Luca no era como las demás. Estaba situada encima de un restaurante italiano en el casco antiguo de la ciudad, un lugar donde las paredes eran gruesas y las conversaciones permanecían privadas. La habitación estaba tenuemente iluminada por una lámpara de latón que había sobre su escritorio. Siempre había un ligero olor a humo de cigarro en el aire, mezclado con cuero y colonia cara. Los muebles eran pesados y oscuros. En una pared colgaba un cuadro del viejo país, con colinas onduladas y casas de piedra. En otra había una fotografía de su padre, con el rostro severo y serio. La secretaria aprendió rápidamente que aquel no era un lugar para charlas ociosas.
Allí se hablaba en voz baja. Se movían con cuidado. Mostraban respeto. Ella hacía bien su trabajo. Contestaba al teléfono, programaba reuniones, llevaba los registros. Era eficiente y profesional. Nunca se quejaba de las largas jornadas ni de las extrañas peticiones. Entendía que, en aquel mundo, la lealtad era lo más importante. Lucas se fijó en su ética de trabajo. Apreciaba que no hiciera preguntas innecesarias. Empezó a confiarle más responsabilidades, información más delicada. Ella lo manejaba todo con la misma competencia y discreción. Entonces, una tarde, su prometida vino a visitar la oficina. Entró por la puerta con la confianza de alguien que creía que ya era la dueña del lugar. En cuanto vio a la secretaria sentada en su escritorio, algo cambió en su expresión. Entrecerró ligeramente los ojos. Su sonrisa se volvió más tensa. Fue un cambio sutil, pero la secretaria lo notó inmediatamente. Sintió el peso de esa mirada, el juicio que contenía, el desprecio. La prometida la saludó con perfecta cortesía, pero había hielo bajo sus palabras. Esa noche, se fue a casa y comenzó a sembrar la duda en la mente de Luca. Los comentarios comenzaron siendo pequeños. Tu secretaria parece muy cómoda en su puesto. Me pregunto si realmente comprende la delicadeza de tu trabajo. Es bastante agradable, pero hay que tener cuidado con quienes saben demasiado. Las palabras nunca eran acusaciones directas, eran sugerencias, insinuaciones, dudas cuidadosamente elaboradas. Luca confiaba en su prometida. Ella venía de su mundo, entendía las reglas. ¿Por qué le iba a mentir? A partir de entonces, él comenzó a ver a su secretaria de otra manera. Ya no con la misma confianza que antes. Ahora había una duda en su mente, una vacilación. Lo que siguió no fue una confrontación dramática. Fue una campaña lenta y metódica de crueldad. La prometida comenzó a llamar a la oficina con regularidad, siempre con tareas para la secretaria. Pedía algo específico y cuando la secretaria le entregaba exactamente lo que había solicitado, la prometida volvía a llamar y decía que estaba mal. He pedido claramente esto, no aquello. ¿No escuchas? Cada corrección era más dura, cada crítica estaba diseñada para humillar. Durante las reuniones en el restaurante, cuando los hombres importantes se reunían en la sala privada trasera, la prometida a veces asistía. Si la secretaria ofrecía una sugerencia o compartía información, la prometida sonreía dulcemente y decía algo como, es una idea encantadora, pero quizá no comprendes del todo las complejidades que esto implica. Las palabras estaban revestidas de falsa amabilidad, pero todos los presentes en la sala entendían el verdadero mensaje. La secretaria empezó a quedarse hasta más tarde en la oficina, rehaciendo su trabajo varias veces para asegurarse de que fuera impecable. Sabía que cualquier error, por pequeño que fuera, se utilizaría en su contra. La presión era constante y agotadora. Sentía que la observaban con lupa, que cada uno de sus gestos era analizado y cada una de sus palabras sopesada. Otras personas que trabajaban para Luca se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Algunos sintieron simpatía por la secretaria, pero también sabían que la prometida pronto sería la esposa de Luca, lo que significaba que tendría poder. Hablar abiertamente parecía peligroso, así que se quedaron callados y observaron. Hubo un día en particular que rompió algo dentro de la secretaria. Había trabajado en un proyecto durante semanas, quedándose hasta medianoche, dedicándole todo su esfuerzo. Cuando presentó los resultados, incluso Luca pareció impresionado. El trabajo era minucioso e inteligente, pero entonces su prometida habló desde su asiento al lado de la sala. Es un trabajo bastante impresionante. Sin embargo, me pregunto si quizá has recibido ayuda de alguien más. Parece bastante avanzado para tus capacidades habituales. Era una mentira, deliberada y cruel, pero fue eficaz. Luca miró a su secretaria de otra manera en ese momento. La duda se apoderó de su rostro. No dijo nada, pero ella sintió que se alejaba. Esa noche, la secretaria se fue a casa y lloró hasta que se le acabaron las lágrimas. Se miró en el espejo y consideró seriamente la posibilidad de renunciar. No había hecho nada malo.
Había trabajado más duro que nadie. Y, aún así, la estaban castigando. Se preguntó si ninguna cantidad de dinero valía la pena por este tipo de trato. Se preguntó si así sería el resto de su vida, siempre luchando para demostrar que merecía existir en espacios donde los demás no la querían. Luca, mientras tanto, estaba planeando su boda. Pensaba en la luna de miel en Sicilia, en la vida que construiría con esta mujer. No veía lo que estaba pasando en su propia oficina porque no estaba mirando. Su prometida había logrado desviar su atención. Había creado una narrativa en la que la secretaria era de alguna manera inadecuada, de alguna manera poco confiable, y él lo había aceptado sin cuestionar. Había dejado que su juicio se viera nublado por el veneno de otra persona. Pero a veces el universo te obliga a ver lo que has estado evitando. Uno de los hombres de Luca, alguien que había trabajado para la familia durante años, se le acercó una noche. Este hombre era mayor, alguien que había servido al padre de Luca. Había visto crecer a Luca. Le importaba más hacer lo correcto que proteger su posición. Trajo pruebas consigo, capturas de pantalla de mensajes, una grabación de una conversación. En esa grabación, la prometida hablaba con una amiga, burlándose abiertamente de la secretaria, utilizando palabras viles y odiosas. El colega lo había guardado todo, esperando el momento adecuado para sacarlo a la luz. Cuando Luca escuchó esa grabación, cuando leyó esos mensajes, algo dentro de él se rompió. Se sentó solo en su oficina a oscuras, con solo la lámpara de latón como fuente de luz. El humo de su cigarro se elevaba hacia el techo. Leyó los mensajes una y otra vez, esperando estar equivocado. Pero no había nada que malinterpretar. Su prometida había estado atormentando sistemáticamente a una mujer inocente. Y él había permitido que eso sucediera. Peor aún, había participado en ello alejándose, dudando, facilitando que la crueldad continuara. Luca Moretti era un hombre que había hecho muchas cosas en su vida que otros juzgarían con dureza. Operaba en un mundo en el que la misericordia se consideraba a menudo una debilidad, pero siempre había creído en un código. La familia era sagrada, la lealtad se ganaba, y no se hacía daño a personas inocentes sin motivo. Su prometida había violado ese código. Lo había hecho de forma casual, cruel y sin remordimientos. En ese momento, sentado en la oscuridad, Luca comprendió que no conocía realmente a la mujer con la que había acordado casarse. Había visto lo que quería ver, había creído lo que le convenía creer. Ahora veía la verdad y era horrible. A la mañana siguiente, llamó a su prometida y le pidió que se reuniera con él en su casa. Ella llegó esperando discutir los detalles de la boda, tal vez para ver muestras de telas o revisar la lista de invitados. En cambio, se encontró con una conversación que acabaría con todo entre ellos. Luca no alzó la voz, no era necesario, simplemente expuso lo que sabía. Le mostró los mensajes. Reprodujo la grabación. Observó cómo cambiaba su rostro al darse cuenta de lo que estaba pasando. Primero ella intentó negarlo. Esos mensajes están sacados de contexto. Esa grabación ha sido editada. Pero Lucas sabía que no era así. Se había pasado toda la vida aprendiendo a detectar mentiras. Luego, ella intentó justificarlo. Tú no entiendes lo que era tenerla allí, siempre a tu lado, con su actitud y su ambición. Intentaba quitarme lo que era mío. Estaba protegiéndonos. Y fue entonces cuando Luca comprendió la verdad más profunda. El problema no era lo que ella había hecho. El problema era el por qué. Lo había hecho porque veía a otra mujer como una amenaza para lo que poseía. Lo había hecho porque su inseguridad y sus celos importaban más que la decencia básica. Lo había hecho porque la crueldad le parecía aceptable cuando servía a sus propósitos. Cuando Luca le dijo que el compromiso había terminado, ella no lo aceptó con elegancia. Lloró, amenazó, intentó todas las manipulaciones que conocía. Te arrepentirás de esto. Todos pensarán que has perdido la cabeza. ¿Por qué estás tirando todo por la borda? ¿Por ella? Probablemente ella no signifique nada para ti, pero nada de eso funcionó porque Luca ya había tomado su decisión. Había elegido ver con claridad. Había elegido ser el hombre que su padre había intentado enseñarle a ser, alguien que vivía según un código incluso cuando eso le costaba algo. Esa misma tarde,
Llamó a su secretaria a su oficina. Ella entró aterrorizada, segura de que estaba a punto de ser despedida. En cambio, Luca le contó todo. No puso excusas ni minimizó lo que había sucedido. La miró directamente a los ojos y le dijo algo que rara vez le decía a alguien. Te fallé. Deberías haber visto lo que estaba pasando bajo mi propio techo. Debería haberte protegido. Lo siento. La secretaria no supo cómo responder. Había pasado meses siendo humillada y ahora la única persona que podría haberlo impedido le estaba pidiendo perdón. Una parte de ella estaba enfadada. Otra parte seguía dolida. Pero otra parte también reconocía que esa disculpa era sincera, que ese hombre poderoso se había mirado a sí mismo y no le había gustado lo que vio. Lo que sucedió después no fue un cuento de hadas. Luca no se enamoró de repente de su secretaria. Eso sería otra historia, y no sería fiel a lo que era ninguno de los dos. En cambio, Luca le ofreció un ascenso. Le ofreció un aumento de sueldo significativo. Le dio un sobre con suficiente dinero en efectivo como para cambiar su situación de inmediato. Pero más que eso, le ofreció respeto. Dejó claro a todos en la organización que ella estaba bajo su protección, que cualquiera que le faltara el respeto tendría que responder ante él personalmente. Creó un entorno en el que ella podía hacer su trabajo sin miedo. La secretaria lo pensó detenidamente antes de aceptar. Le preocupaba lo que pensaría la gente, si asumirían que había ascendido por medios distintos al mérito. Pero entonces se dio cuenta de algo importante. Ya había demostrado su valía. Lo había hecho mientras la socavaban y saboteaban activamente. Había sobrevivido a lo peor que podían hacerle. Ahora prosperaría desde una posición de fuerza. Demostraría a todos que se había ganado su lugar. En cuanto a la prometida, intentó durante semanas salvar la situación. Envió cartas, llamó a amigos comunes, intentó convencer a Luca de que estaba cometiendo un terrible error. Pero al final, comprendió que él no cambiaría de opinión. Siguió adelante, encontró a otra persona con quien casarse, alguien cuyos puntos ciegos eran aún mayores que los de Luca. Nunca entendería lo que había hecho mal porque no creía haber hecho nada malo en absoluto. Luca aprendió algo que todo su poder y dinero nunca le habían enseñado. Aprendió que ver la verdad requiere valor, que ser fuerte significa admitir cuando te equivocas, que el verdadero honor no consiste en no cometer nunca errores, sino en corregirlos cuando los cometes. Casi había perdido su integridad, casi se había convertido en cómplice de la crueldad por su ceguera. En el último momento había elegido otra cosa, había elegido ver, había elegido actuar, había elegido ser el hombre que debía ser. La secretaria pasó a dirigir toda una división de la organización. La gente la respetaba no porque Luca la hubiera ascendido, sino porque se ganaba ese respeto cada día. Construyó algo real gracias a su propio talento y determinación. Lo que existía entre ella y Luca no era romance. Era algo más profundo y duradero. Era respeto mutuo. Era el saber que ambos se habían enfrentado a una situación difícil y habían elegido hacer lo correcto, incluso cuando era difícil. Ese tipo de vínculo no se desvanece. Esto es lo que quiero que entendáis de esta historia. No se trata realmente de un hombre poderoso, su secretaria o una prometida celosa. Se trata de las decisiones que tomamos cuando finalmente nos vemos obligados a ver la verdad. Se trata de lo que sucede cuando dejamos de apartar la mirada de la injusticia, incluso cuando esa injusticia nos beneficia a nosotros o a las personas que nos importan. Luca Moretti había construido un imperio en las sombras. Tenía riqueza, influencia y miedo de su lado, pero casi había desperdiciado lo único que importaba, su capacidad para mirarse en el espejo y reconocer a la persona que le devolvía la mirada. La secretaria no había hecho nada para merecer el trato que recibió. Simplemente había existido en un espacio donde otra persona no la quería. Podría haber dejado que eso la destruyera. Podría haberse marchado derrotada. En cambio, siguió acudiendo al trabajo. Siguió haciendo su trabajo. Y cuando finalmente se presentó la oportunidad, estaba preparada para ella. La aprovechó y construyó algo que nadie podía quitarle.
Esta historia es importante porque nos recuerda que todos vamos a enfrentarnos a momentos de elección. Nos encontraremos con situaciones en las que tendremos que decidir si mirar hacia otro lado o ver realmente lo que está sucediendo delante de nosotros. Tendremos que decidir si proteger a las personas que amamos o llamarles la atención cuando están causando daño. Tendremos que decidir si nuestra comodidad es más importante que nuestra integridad. La mayoría de nosotros nunca controlaremos media ciudad. La mayoría de nosotros nunca tendremos ese tipo de poder. Pero todos tendremos poder en nuestros propios ámbitos. Todos tendremos momentos en los que podremos elegir entre mejorar las cosas o dejarlas como están. Luca tomó su decisión, y gracias a ello, una mujer que merecía el éxito pudo alcanzarlo. Gracias a ello, alguien conservó su dignidad cuando el mundo intentaba arrebatársela. Gracias a ello, un pequeño rincón del mundo se volvió un poco más justo. Esa es la verdadera historia aquí, no el drama, la riqueza o el escándalo. La verdadera historia trata de una persona que decidió que ser bueno era más importante que estar cómodo. A veces eso es todo lo que se necesita para cambiarlo todo. Así que quiero preguntarte algo. Si estuvieras en la posición de Luca, ¿habrías tomado la misma decisión? ¿Habrías tenido el valor de ver lo que realmente estaba pasando? ¿Habrías dejado a la persona que creías amar para hacer lo correcto? Piensa en un momento de tu vida en el que tuviste que elegir entre la comodidad y la integridad. Piensa si tomaste la decisión de la que te sientes orgulloso o la que desearías poder cambiar. Estas historias son importantes porque nos muestran que no somos impotentes. No estamos atrapados por nuestras circunstancias, nuestras relaciones o nuestros miedos. Tenemos opciones, todos los días, en cosas grandes y pequeñas. El carácter se forma en los momentos en que nadie nos ve. La integridad se elige cuando sería más fácil mirar para otro lado. Las personas en las que nos convertimos están determinadas por las pequeñas decisiones que tomamos constantemente a lo largo del tiempo. Luca Moretti tomó su decisión y esta resonó en las vidas de todos los que lo rodeaban. Tus decisiones harán lo mismo. Haz que valgan la pena. Elige ver, elige actuar, elige ser alguien que hace el mundo un poco mejor en lugar de un poco peor. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer. Pero también lo es todo. La secretaria ahora camina por esa oficina con la cabeza en alto. Se ganó su lugar allí. Luca se sienta en su oficina oscura sabiendo que, cuando más importaba, tomó la decisión correcta. Ambos llevan ese conocimiento consigo. Vale más que el dinero, más que el poder, más que cualquier boda. Es la certeza de que, cuando se les puso a prueba, ambos se convirtieron en quienes estaban destinados a ser. Así es como cambian las vidas. Así es como mejora el mundo. Una elección tras otra. Un momento de valentía tras otro. Una persona que decide que ya es suficiente y hace algo al respecto. Esa es la historia. Recuérdenla cuando llegue su momento.